buenas tardes a todos. Bueno, presentar a don Manuel es un honor y es especialmente un placer, porque a unos cuantos de los que estamos aquí somos alumnos suyos de Derecho Constitucional allá por los principios del año 80. Me he estado mirando aquí, que luego encima me he dejado el papel, a ver lo que decía Wikipedia de Manuel. ¿Se oye o no? Lo acerco un poco más. Vale. A lo que decía, y dice muchas cosas, todos los cargos que sabéis que lo ha tenido. Le pone aquí que ha sido catedrático. Curiosamente no dice que ha sido catedrático, o sea, que ha sido profesor en la Universidad Complutense. Sí, pero no lo dice. Dice, yo ya lo sé que sí, porque yo estaba allí. Pero bueno, ya sabéis que don Manuel ha sido también, pues, miembro del magistrado del Tribunal Constitucional. Ha estado también en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal que era así, y es un profesor especializado en ciertas materias como teoría de la Constitución, especialmente el control del poder, instituciones políticas. Es alguien, por tanto, muy alineado con las preocupaciones de Hay Derecho. Es alguien, además, es alguien, además, para mí no es solamente un profesor, alguien que sabe mucho, sino que además ha sido también un referente de algún modo vital. Las clases de Manuel en la Complutense, como digo, a principios de los años 80, pues no eran solamente un trasvase de conocimiento, que por supuesto también lo eran, sí, era algo más, era un referente político y vital. Recordar que, bueno, en el año 80, pues la Constitución llevaba 2 años, todo era novedoso, todo era interesante, se abría un panorama no solamente político, incluso vital, diferente. Y bueno, pues Manuel nos enseñaba con una inteligencia, realmente lo vivía, era para él algo, para él no era novedoso, para el país sí que lo era, pero para todos era ilusionante, era algo diferente. Y recuerdo muy especialmente, porque muchos de aquí lo recordaréis, o algunos de aquí lo recordaréis, pues del 24 o 25 de enero, 24, febrero de 1981, después del golpe, pues nada, nosotros nos fuimos a clase, al día siguiente, y ahí estaba don Manuel y nos hizo, bueno, es una verdadera clase magistral de Derecho Constitucional y de amor a la Constitución. No es una cuestión solamente de, como digo, de conocimiento, sino de verdadero afecto a la democracia y verdadero cariño por un país que estaba en ese momento naciendo. Ahora, pues eso, 40 años después, cosas así, 43 años después, pues aquí estamos don Manuel y yo hablando un poco de las mismas cosas, pero desde otra perspectiva. Hoy venimos a que él presente un libro que se llama La democracia menguante, que, como ha dicho antes Segis, está realmente alineada con las preocupaciones que tiene la Fundación desde hace también 10-11 años, que es la sensación de que las cosas que nos enseñaron en el año 80 y que las que creíamos fervientemente que eran necesarias para el progreso del país, pues de alguna manera se están deteriorando y no se sabe muy bien por qué. Quizá venimos a hablar de eso, del por qué, ¿no? La división de poderes, las libertades y los derechos fundamentales, la neutralidad de las instituciones, la imparcialidad de los órganos rectores, que son cosas que son de sentido común y así se reflejan en la Constitución, pues se van deteriorándose como un azucarillo sin saber, como digo, bueno, sin saber por qué no. Probablemente sabemos un poco por qué y aquí estamos para debatir sobre esa cuestión. El libro, yo creo que pone el dedo en la llaga en las cuestiones más fundamentales. Va con un espíritu científico tocando cada uno de los temas en los que se produce este problema, desde el Estado de las Autonomías hasta el Consejo General del Poder Judicial, pasando por la ley electoral o el Tribunal Constitucional. Es interesantísimo. Y además le he traído también a Manuel los libros que nosotros hemos escrito sin ser profesionales del derecho constitucional, y el libro de Manuel, que no es solo de Manuel, me apresuro a decirlo, es un libro que han hecho varias personas del Colegio Libre de Méritos, poco coordinadas, no sé si oficiosamente por el propio don Manuel, entre los que están, bueno, ahora él dirá los nombres, está Emilio Lamo Espinosa, Sosa Wagner, que es un buen aficionado, también Hay Derecho, y su mujer es patrona. Me dejo gente, lo tengo aquí apuntado, no te preocupes, bueno, ya ahora lo lo digo dices yo. tú.
Y en fin, yo creo que lo principal de todo es que Manuel nos abre un poco, nos haga un breve speech acerca del libro y luego preguntemos lo que nos parezca oportuno, porque me parece que esto es lo que se pretende con este club de debate. Don Manuel, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Me acerco y si lo retiro me avisan. Porque yo estoy acostumbrado a tener el micrófono en un soporte y esto es de los artistas, claro. Yo no soy artista y claro, pues. Pero en fin, procuraré hacerlo lo mejor posible. Primero yo agradezco de verdad a la Fundación Hay Derecho, a su actual presidente, a su anterior presidente, mi antiguo alumno Nacho Gomá, que me haya llamado para venir a participar en estas reuniones que tenéis de debates, y le dije que con mucho gusto. Con mucho y especial gusto, porque como él ha dicho, mi relación con él, con algunos de los aquí presentes, veo 2 García de Paredes, pero han sido 4 los que han pasado por mí, todos estupendos. Todos estupendos, y algunos otros más que está por ahí. Y te guardo un recuerdo entrañable de aquel grupo. He tenido ya muchos grupos, llevo 53 años dando clases en la universidad. 53, comencé en el 70. Pero ese grupo fue el mejor. Así. No era muy grande porque además fue un momento en donde los alumnos elegían profesor, una idea. Entonces hubo profesores que tenían 400. Las malas lenguas dicen que porque aprobaban a todos. Yo no me meto en eso. Yo tenía, ¿cuántos haréis? 50, 60, 50. Sí. Oh, un grupo extraordinario. Y más matrículas que yo nunca, que he sido siempre muy cicatero, estricto en las calificaciones. Y sobresalientes, unos alumnos estupendos, que además la mayor parte de ellos se convirtieron en buenos amigos míos y que nos hemos visto después con cierta frecuencia a cenar. Hoy muchos de ellos, no solamente notarios, son catedráticos, pero jueces, pero sobre todo siguen siendo excelentes personas. Algunos estáis aquí, no os he olvidado nunca. Cuando hablo hablo mucho, claro, porque es discípulo mío, con Ángel José Gómez Montoro, por ejemplo, o con Luis Gago si me encuentro, ¿verdad? Qué persona, Luis Gago. Entonces sí. es de esas cosas que a uno le compensan de todo. Bueno, no vengamos ahora a ponernos melancólicos y hablemos del libro, ¿no? He venido a hablar del libro y a contestar lo que ustedes me pregunten, lo que yo pueda contestar. El libro es un libro colectivo. No soy coordinador oficioso, soy coordinador oficial. Se dice en la propia presentación, pero por expreso mandato de mis colegas, de mis compañeros, que dijeron, tú tienes que dirigirlo. Yo dije, no, coordinarlo, a mí no me gustaba. Que un grupo de amigos, que somos catedráticos de mérito, vamos, del Colegio Libre de Méritos, grupo de amigos, viejos amigos, todos, y que tenemos una percepción próxima, por no decir idéntica, pero sí muy próxima de los problemas sociales, políticos, jurídicos, y por tanto que podíamos tener coincidencias como las hemos tenido en todo prácticamente a la hora de hacer un examen colectivo, que eso siempre es difícil, porque no quisimos que fuera una justaposición de artículos. Este es un libro colectivo. Ahora diré cómo se hizo. Pues esos amigos somos, pues empezando por mí, por la A, por orden alfabético, por la A, después está, pues digo por orden alfabético, me lo sé de memoria, pero no quiero que el orden se pierda. No, Francés de Carreras, Juan Díez Nicolás, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas, Francisco Sosabarne y Gabriel Tortella. Decidimos, sería
la primavera, marzo o abril del año pasado, creo, no, esto salió en el 22. 2021, sí, del año pasado, sí, 2022. Sí, marzo, abril, es que fue muy rápido. Pues en una de las reuniones, porque formamos parte del Consejo Académico del Colegio de Libres de Méritos, pues surgió, no sé, quizás lo puse yo, pues teníamos que hacer algo sobre los problemas que atraviesa nuestra democracia. Oye, inmediatamente nos pusimos de acuerdo, los 9, y entonces repartí el trabajo. El primer borrador, como verán, por materias, cada uno tenía ciertas, pero hay sociólogos, juristas, economistas, internacionalistas, Araceli. Bueno, nos repartimos un poco las materias para hacer unos borradores. Nos dimos un plazo de 2 meses. A los 2 meses rigurosamente estaban hechos los borradores, los intercambiamos y todos metimos la mano en todo. Reescribimos, nos citamos para septiembre, porque se echó el verano ya encima, bueno, se echó julio y agosto, y en septiembre pulimos el texto definitivo, y en octubre lo mandamos ya para que se fuera a la imprenta. Todos nos quedamos un poco sorprendidos de que una cosa tan rara que como poner de acuerdo a 9 autores, catedráticos, pues eso es un lío. Funcionó perfectamente y con rapidez. Y así salió, que veo a Eugenio. Hola, Eugenio. Pues, ¿y qué quisimos hacer? No un libro blanco, no una especie de gran mamotreto erudito sobre el malestar de nuestras democracias, que se podía hacer. No un trabajo académico al uso, sino un ensayo, una reflexión en un lenguaje accesible a todos, no solamente a los juristas, sino a los demás profesionales y a los ciudadanos en general, y con capítulos relativamente cortos. Nos pusimos entre 20 y 25 folios cada uno como mucho. A lo mejor uno tuvo 27, no importa, pero ese fue el promedio. Y bueno, y dividimos el libro en 8 capítulos. Primero el malestar político, vamos a llamarle así, después problemas de la democracia representativa y el régimen parlamentario y la monarquía y la corona y el gobierno y la administración, el poder judicial, incluyendo también al Tribunal Constitucional, además de los tribunales ordinarios, el gobierno y la administración, como dije antes, el sistema electoral y los partidos políticos y la política exterior y europea de España y por último la economía. La economía también de tipo ensayo, una reflexión de política económica, donde se pasa revista a cosas que tienen tanta importancia para la economía como son los sindicatos, la educación y no solamente el mercado. Bueno, y ese ha sido el libro. El libro es crítico porque los 9 pensamos que tenemos una situación donde las instituciones democráticas están muy erosionadas, donde la democracia no está creciente, no, está menguante. Por eso lo hemos llamado España democracia menguante. Y efectivamente pensamos con pesar porque los 9, cada uno en su especialidad, cada uno en su trayectoria personal, pero sí siempre hemos estado comprometidos con el sistema constitucional democrático. Siempre. Y entonces vemos con pesar cómo la situación desde hace ya años, pero sobre todo en los últimos, se ha agravado lamentablemente en España. Se han deteriorado las instituciones, la Constitución se incumple y, en fin, creo que, como decimos, esto es un problema generado por la clase política más que por los ciudadanos.
Los ciudadanos no están polarizados, pero pueden llegar a estarlo si desde arriba, como últimamente, sobre todo en los últimos años, en las pasadas elecciones, ahora ya, en el primer acto electoral que ha habido, por cierto, en una institución del Estado como es el Congreso de los Diputados, que no está para ser plataforma electoral, pues lo que se incita es al odio, a la división, a la polarización, al enfrentamiento. Hasta ahora eso, milagrosamente, no se ha producido en la sociedad. Pero si continúa ese mensaje, puede llegar a calar. La polarización es de los políticos, no de la sociedad. Y el ciudadano realmente comienza a descreer de los políticos y de las instituciones, no porque, y se examina en el primer trabajo, no porque descrea del sistema democrático, sino porque descree de este modo de funcionamiento de la democracia. No porque descrea de la actividad política como actividad respetable, sino de estos políticos. Y ese es uno de nuestros problemas, y justamente por eso no solamente hemos hecho un diagnóstico de esa mengua, ¿verdad?, sino también hemos querido ser propositivos. Proponemos posibles reformas para salir de esta situación. Reformas, unas de tipo normativo, sobre todo, claro, la mayoría somos juristas y ya sabemos que el derecho no lo puede hacer todo, pero sin el derecho no puede hacerse nada. Nada es justo, estable, nada que merezca la pena. Pero el derecho no lo puede todo. Junto con reformas normativas, tiene que haber también reformas en las actitudes políticas, reformas en el funcionamiento de los partidos, que es uno de los problemas que nos han llevado a esta situación. Y proponemos una serie de reformas de la manera más objetiva posible, y ese ha sido el libro que sacamos, pues eso, con mucho esfuerzo. Fueron realmente 6 meses, empleando incluso hasta el verano, julio y agosto, con mucho esfuerzo, pero con mucha ilusión porque queríamos contribuir a un debate público sobre este problema. Y no somos solo nosotros, ya se lo ha hecho, hay derecho, lo está haciendo hace tiempo, hay derecho, que es, debo decirlo, una fundación benemérita. Son ejemplares, yo los tengo cariño y respeto profundo y agradecimiento como ciudadanos, y lo están haciendo también afortunadamente desde otros lugares de la vida intelectual y profesional española. Pero hay que insistir, no nos merecemos lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que los ciudadanos tienen también un arma para salir de estas cosas, de estas situaciones, que es el voto. Yo espero que la ciudadanía reaccione. Voy a terminar esta breve introducción citando de memoria, porque está en la presentación y la presentación la escribí yo, entonces me la sé. Decía, fíjense ustedes, decíamos, cuando hicimos este libro, lo terminamos en septiembre, y en corrección de pruebas metimos un poquito lo que pasó con la sedición ya en corrección de pruebas en noviembre, un espectáculo ignominioso, pero bueno, pues decíamos en la presentación que el problema ahora con el que se encuentra el ciudadano no es el de optar, no es tanto el de optar por izquierda o derecha, o conservadores o progresistas, no, es el de optar por mantener y recuperar nuestro sistema democrático o destruirlo. Ese hoy es nuestro verdadero dilema. Ojalá que salgamos con bien y sepamos acertar. Y ahora yo estoy a lo que ustedes quieran preguntarme. Gracias, Manolo.
Bueno, a mí lo que me gustaría es que intervinierais vosotros y preguntáis lo que queráis a Manuel. Empiezo yo un poco por si no se os ocurre nada. Bueno, el diagnóstico que haces es un diagnóstico muy prolijo, de muchas cosas que no funcionan, y como bien dices tú, las recetas, pues bueno, son muchas recetas normativas. Se debe cambiar la ley electoral, la ley tal, la Constitución sí puede no tocarse, pero podemos cambiar esta otra ley. Eso es así. Y hay una cosa que dices tú que a mí me resulta sin duda clave, que es efectivamente que el problema, en buena parte, no es un tema ciudadano de polarización, sino que es una cuestión en que parte de los políticos han llegado a eso. Hay un artículo, Rodrigo, que lo tenemos aquí también, escribí hace poco un artículo sobre esta cuestión, indicando que, bueno, el ciudadano efectivamente no está polarizado, pero los partidos sí que han tenido que polarizarse desde el punto en que la desaparición de la definición entre izquierdas y derechas ha hecho que haya que buscar un mensaje diferenciador, y ese mensaje diferenciador, pues de alguna manera polariza. Nos centramos en cosas a lo mejor accesorias, pero echamos toda la carne al asador para poder diferenciarnos digamos, de los demás. Eso, claro, sin duda, pues bueno, ocurre no solamente en España, ocurre en todos los sitios, porque es una cuestión de ideologías. La pregunta que te haría yo es, ¿por qué en España, quizá, que lo decís además en el libro, este diagnóstico es un poco peor? Es peor, ocurre en todos los países, desde luego en Estados Unidos hemos visto espectáculos dantescos y en otros países también, pero aquí es un poco más grave. ¿Por qué piensas tú que es así? Bueno, cuando yo hablo de polarización, me refiero al enfrentamiento descarnado, es decir, a tener al adversario como enemigo. Porque el pluralismo político es otra cosa. Claro que no todo el mundo tiene por qué pensar igual. Claro que es lícita la libertad ideológica. Por supuesto, España es una democracia pluralista, lo dice el artículo 1 de la Constitución. Para la polarización es la negación del pluralismo. Primero porque divide en dos el espectro: amigos, enemigos. Y mientras que el pluralismo, como su nombre indica, es plural, es una gama de colores. Es enemigo del pluralismo porque el pluralismo se basa en la tolerancia, en el respeto al otro. Y aquí esto se basa en la intolerancia, en el intento de destrucción del otro. Cuando eso ocurre, la democracia cae, más tarde o más temprano, como la historia nos demuestra. El sistema constitucional democrático no solo requiere que haya una constitución normativa que se aplique, que esté garantizado su cumplimiento por los tribunales de justicia y también por el Tribunal Constitucional. No, con eso no es bastante. Requiere que haya una clase política donde la tolerancia, el respeto, la lucha política entre adversarios sea constante, pero donde no haya amigos y enemigos. Esto no le pasa solo a España hoy, este problema de la polarización. Pasa en muchas sociedades occidentales. No hay más que poner el ejemplo de los Estados Unidos, donde la sociedad, y no solamente la política, está ya muy polarizada. Más polarizada la sociedad norteamericana que la nuestra, porque la ha polarizado la política ya en exceso. Yo siempre cito una encuesta. La escuela de gobierno de Harvard cada 2 años saca una encuesta sobre la percepción que tienen los simpatizantes, porque allí militantes no es un sistema de partidos, simpatizantes republicanos de los demócratas, y a la recíproca. Hasta hace unos 10 años las encuestas daban más o menos un promedio de que
el 9 o el 10% de los simpatizantes de uno de los dos partidos veía como enemigos de los Estados Unidos a los que había que destruir o acallar o silenciar a los del otro partido, entre el 8 y el 10% solo. En los últimos años, el 45% en respecto de un partido y el 50 y tantos % respecto de otro, de los encuestados, ven al otro como enemigo de los Estados Unidos, al que hay que destruir. Esa es la visión smithiana de la política, que lo que trae consigo es la destrucción de la propia democracia, inevitablemente. Porque la democracia es un caldo de cultivo, de tolerancia, de combate lícito entre posturas distintas y acuerdo fundamental en lo fundamental, compartido. Es decir, no olvidemos que el pluralismo necesita como complemento una coincidencia de lo plural en lo fundamental, al menos en lo fundamental, en la Constitución, por ejemplo, que para reformarla solamente se puede hacer por los procedimientos especiales de reforma que ella ha establecido, y que para cumplirla adecuadamente se necesita que las cuestiones fundamentales de la vida pública, la educación, la sanidad, la política exterior, etcétera, haya acuerdos transversales, haya consenso entre las principales o las más importantes fuerzas políticas sostenedoras del sistema, que va más allá de la necesidad de la mayoría absoluta para las leyes orgánicas en el Congreso, va más allá. El consenso es otra cosa. El consenso es un acuerdo en el que la mayoría máxima posible está de acuerdo en lo fundamental, Sin ello no hay estabilidad. Claro que tiene que haber gobierno y oposición, claro que tiene que haber una diversidad de corrientes, de partidos, por supuesto. Hombre, si no hay muchos, mejor, pero eso no se puede evitar. Pero en lo fundamental tiene que haber acuerdo. Y en España, desde hace ya años, no hay voluntad de consenso. Y cuando se ha utilizado el consenso para nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial o magistrados del Tribunal Constitucional, se ha utilizado un falso consenso, que es el reparto político por cuotas, que es la negativa, la burla del consenso. Porque al final quienes van ahí, aunque formalmente tengan la mayoría de 3/5, obedecen al mandato, a la decisión libre de la minoría que los ha impuesto en el reparto. Nacho, eso es esto. ¿Y por qué nosotros estamos peor? Yo creo que estamos peor porque, por un lado, hay un fenómeno generalizado. Esto lo saben más los sociólogos y los politólogos, yo lo he aprendido de ellos, y es que la clase política en general del mundo occidental ha caído en su calidad. Sí, eso parece que está además demostrado. Esto se utilizan reglas matemáticas, no es una. Entonces, sí, examinando currículum, examinando trayectoria, examinando, efectivamente, su calidad. Pero que esto venía de atrás, de un reparto por cuotas políticas entre los dos grandes partidos, de una rebaja de la selección de las élites, de malos sueldos, de malos sueldos a los cargos públicos, a los cargos políticos, que hace que solamente en muchos casos se dedica a la política el que no puede, va a ganarse la vida en otro sitio. A veces, no digo todas, por Dios. Y también porque la educación en España se ha deteriorado mucho, muchísimo. Les habla quien lleva 53 años explicando. Y que por mi edad, pues también
sé la educación primaria y secundaria que yo recibí, ¿no? Se ha deteriorado mucho. Los mensajes que se han lanzado a la sociedad desde los medios de comunicación han sido casi siempre la búsqueda del egoísmo privado, de la satisfacción inmediata, de la búsqueda de derechos sin obligaciones. Todas las causas son muchas y han ido haciendo posible que nuestra situación, aunque la compartimos en su mengua democrática con otros países democráticos, no hablo de dictaduras, ni de dictaduras encubiertas como hay en tantos países, pero lo nuestro creemos que está algo peor, comparativamente. Se pueden poner muchos ejemplos, como en ciertos países cuando hay un problema serio, inmediatamente dimite el responsable político de turno, que no dimite nadie. Y así podemos poner más, estamos peor. Pero bueno, Nacho, esa es la situación. Yo soy un poco pesimista, pero no del todo, pues justamente porque la sociedad está polarizada. Yo creo que a lo mejor esto se puede revertir, pero el camino no es bueno. Lo que se está haciendo con las instituciones no es bueno. La ley ha perdido todo el decoro. Se ha erosionado completamente la ley. Se ha erosionado el procedimiento legislativo parlamentario. Se gobierna por decretos leyes. El 70% de la legislación es por decretos leyes. Se hacen decretos leyes ómnibus y leyes ómnibus que son el disparate absoluto de la forma de la ley, con desprestigio del pluralismo político, del procedimiento parlamentario, de todo, con grave riesgo para la seguridad jurídica. El Parlamento se ha deteriorado hasta el extremo. No hay auténtico control parlamentario. El gobierno intenta hacer oposición a la oposición, no contesta las preguntas de la oposición, y lo que hay es un debate realmente de sordos, que es muy poco ejemplar para los ciudadanos, lo que se produce en este edificio aquí cerca de la carrera de San Jerónimo. Bueno, pero yo creo que sí es posible, vamos, yo me acuerdo cuando el 24 o 25 de febrero de 1981 llegué a clase y me encontré con estos entonces jóvenes. Yo entonces también era relativamente joven, yo era más joven, claro, han pasado muchos años, y entonces les decía yo en ese día, me acuerdo muy bien, aparte de explicarles lo que significa la Constitución, la Constitución democrática y eso, les dije además que yo pasé un disgusto enorme, viví unas horas trágicas, porque además que me quedaba sin asignatura. Yo de broma, vamos, para quitarle un poco de drama al asunto, digo, es que además me quedaba sin asignatura. Pero, sí. Pero bueno, creo que hemos pasado momentos, pero yo creo que pasaremos esto. El funcionamiento de los partidos se ha deteriorado, no voy a exagerar, hasta el extremo. No cumple la función que la Constitución le atribuye en el artículo 6. No la cumple. Se han convertido en agencias de colocación que van absolutamente a la conquista y mantenimiento del poder, y no a realizar gobiernos con un programa en beneficio de la comunidad, con el pluralismo político correspondiente. Unos serán más, digamos, progresistas, otros pueden ser más conservadores, ¿verdad? La Constitución lo permite, siempre que se respete las líneas rojas, ¿verdad?, de la Constitución. Se han repartido el poder por cuotas, en la peor expresión del llamado estado de partidos. ¿Y por qué? Podemos pensar, ha pasado esto. Esto ha pasado primero por la mala selección de la clase política, que se selecciona a través de los partidos. Segundo, por una especie de cultura de partidos, eso que algunos llaman malamente, porque eso es usar casi el nombre de Dios en vano, es decir, la patria en vano, patriotismo de partido. ¿Cómo puede haber patriotismo de partido, por Dios? Se puede o no ser patriota, pero en fin, de lo que sea de una nación, eso de partido, bueno, de partido. Porque
se ve al partido como lugar para colocarse, para mantenerse en el poder, para ocupar parcelas de poder, para ocupar cargos, porque se ha destruido, sobre todo en un partido, pero yo creo que en todos, pero sobre todo en uno, la democracia interna dentro del partido. La Constitución ordena que la organización y funcionamiento de los partidos ha de ser democrático. Artículo 6, cuya organización y funcionamiento han de ser democráticos. El establecimiento de las primarias, que es algo que yo critiqué casi en solitario desde el primer momento, y lo critiqué por escrito, por tanto no consta fehacientemente. Me quedé casi solo en mi asignatura. La gente, hombre, esto democratiza más los partidos, mayor participación, la democracia. Eso no es la democracia. Eso es la democracia plebiscitaria. No. Nuestra democracia es una democracia representativa, con frenos y contrapesos. Y cuando la Constitución dice en el artículo 6, su funcionamiento y organización han de ser democráticos, no se refiere a democracia en abstracto, de Pericles, no. Se está refiriendo a la democracia de la Constitución. Los términos constitucionales hay que entenderlos en el sentido constitucional. ¿Y cuál es la democracia que nuestra Constitución establece? ¿Una democracia directa? No, solo excepcionalmente como complemento para una democracia representativa, con frenos y contrapesos. En la medida en que se establecieron las nefastas, son nefastas primarias, desaparece la democracia interna del partido. Ya no hay contrapesos dentro del partido. Ya no hay círculos intermedios que puedan controlar el poder que se convierte en omnímodo dentro del partido, del jefe del partido elegido en las primarias. En las primarias por unos afiliados, son primarias cerradas, que realmente no representan para nada a los votantes del partido, ¿sí? Que es una cosa. ¿Y entonces qué pasa? Que el partido se convierte en cesarista. ¿Y qué pasa? Que el dueño del partido, si llega a tener mayoría, es el dueño del gobierno, y el gobierno será cesarista, presidencialista, cuando nuestra forma de gobierno es parlamentaria. ¿Y qué pasa? Que el gobierno sustituirá al partido. Todo eso que decíamos cuando escribimos esto, que ya va para casi un año, se está demostrando cada día más. Estaba todo aquí. Porque esto venía manifestándose desde hacía tiempo, sobre todo la perversión de nuestro régimen parlamentario. Yo mismo, en sucesivos escritos, tanto de prensa como de sesudos, de científicos, como se les dice, pues lo he venido denunciando desde hace mucho tiempo. Y ahora está exacerbado. El señor presidente del gobierno adopta por sí y ante sí la decisión de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, la comunica públicamente en televisión, se la comunica al rey, y solo después se reunirá por la tarde el Consejo de Ministros, cuando la Constitución dice que eso lo hará previa deliberación del Consejo de Ministros. Mayor desprecio a la Constitución no cabe. Formalmente ha resuelto la cosa porque el decreto aprobado en ese Consejo de Ministros, pues dirá previa deliberación. Pero la decisión ya la había tomado por sí y ante sí. Eso no es lo que la Constitución exige. La sociedad democrática es una sociedad de ciudadanos, ¿cierto? Pero determinadas zonas de esa ciudadanía, por su formación, por su prestigio profesional, pues son élites, vamos a llamarlas intelectuales, que tienen una obligación pública y moral que deben cumplir. Lo decimos en la propia presentación. Nosotros hemos intentado cumplirla, y hemos intentado cumplirla para que se abra un debate. Decimos, esperemos que este informe sirva al menos para fomentar un debate político e intelectual
sobre el malestar de nuestra democracia, sus causas y sus posibles remedios. Es un debate que estimamos tan urgente como necesario. Un viejo profesor, cuyo nombre no hace falta que dé, decía que las democracias no es español. Lo primero que dice es una cosa que dijeron otros, que la democracia puede caer por desafección de los ciudadanos. Dice, pero también pueden caer por desafección de las élites. Y a veces más por cobardía que por desafección. Y terminaba, los tibios son quizá los peores enemigos de la democracia. Esto viene a cuento de otra cosa que está muy enlazada con eso, que es el concepto de democracia militante. El otro día Paco Sosa y Mercedes Fuerte escribieron en El Mundo un artículo sobre ello. Yo vengo insistiendo, incluso por escrito de hace tiempo, sobre que hay que poner, vamos a ver, en duda la exactitud de ese término tan extendido de democracia militante, tan extendido para decirlo en modo negativo, cuando nuestro Tribunal Constitucional ha dicho y repetido, nuestra democracia no es una democracia militante, porque admite dentro de sí diferentes ideas políticas, formas de concebir. Creo que el Tribunal no se ha explicado bien, y creo que algunos colegas no se han explicado bien. Si la democracia militante se entiende como que el pluralismo indica al mismo tiempo la defensa de la democracia, entonces ninguna democracia puede ser no militante. Ninguna. Toda democracia debe ser una democracia resistente. Para eso está la Constitución. Claro que tiene que ser resistente. Eso no quiere decir que se ilegalicen todos los partidos posibles. Hombre, los que utilicen los delitos, por supuesto, bien ilegalizado estará en el Código Penal, bien que se hizo ilegalizando a los partidos terroristas. Pero eso lo que quiere decir es que no cabe constitucionalmente no solo defender, sino ocupar cargos públicos si se está contra la democracia. Ese juramento o promesa que ha perdido todo su significado, porque en el Congreso de los Diputados se ha dejado decir lo que se quiera para tomar posesión del cargo. Su significado profundo es ese. Usted, para tener este cargo público y por tanto para poder ostentar representación de sus ciudadanos en el Congreso, para ser ministro, para ser magistrado, etc., usted tiene que prometer fidelidad a la Constitución. ¿Qué es fidelidad a la Constitución? Fidelidad a la democracia constitucional. Eso es. A ver si por fin ya empezamos a no estar tan acostumbrados a decir, la nuestra no es una democracia militante. No, mire usted, ese no es el problema. Si entendemos militante que hay que coger un arma para asesinar al contrario, obviamente, claro que no. En pie de guerra tampoco. Ahora, que tiene que ser resistente, por supuesto, toda democracia ha de ser resistente. Y no puede admitir en el ejercicio de poderes públicos a los enemigos de la democracia. Evidente. Eso a mí no me ofrece ninguna duda. La norteamericana, la francesa, la alemana, cualquier democracia constitucional digna de ese nombre. Otra cosa es que se utilice el Código Penal solo cuando efectivamente hay comisión de delitos. Pero políticamente e institucionalmente, por supuesto. ¿Son legítimos pactos de gobierno con partidos que lo que propone es la destrucción de España, la destrucción de la democracia? Pues no son legítimos. Así de sencillo. ¿Eso significa que hay que encarcelar? No, por Dios.
No, se puede ser republicano, se puede hasta pensar que hay que destruir la Constitución, mientras no se haga por vías, mientras que se propone pacíficamente y mediante el discurso, allá usted si le sigue el pueblo. Lo que no puede usted es utilizar el poder del Estado para destruir al propio Estado. Eso es algo que tiene que ir calando, porque ha habido una inercia con la democracia no militante que le ha venido muy bien a los tibios, a los tibios, Eugenio, a los tibios. Y hay mucho tibio, aparte de algunos cobardes. Más o menos suelen ir un poco, son fronterizos. Y la obligación de los intelectuales, por lo menos de los intelectuales comprometidos con el sistema democrático y comprometidos con su obligación, es denunciar esas cosas. Por eso has dicho que hemos sido valientes. Bueno, hemos cumplido con nuestra obligación. El mal triunfa si la mayoría se calla, lo consiente. Burke. Y nada más, exactamente. Pero el problema es que no hay situación política para la reforma constitucional. No la hay. Y mientras no la haya, preferible es seguir soportando ineficiencias, duplicidades, algunos problemas, acogiéndonos a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha hecho lo que ha podido, poniendo orden en ese magma de distribución competencial tan confuso, ¿verdad? Multiplicada la confusión por los estatutos, y podemos sobrevivir, conllevarlo, aquello de Ortega. Bueno, esto ya sería modificar el título octavo, definir mejor. Yo tengo mi fórmula favorita para hacerlo, hay otras, y entre otras cosas porque el Tribunal Constitucional no tendría que estar constantemente, no ya definiendo, sino redefiniendo, porque el problema de la legislación básica es que hay que redefinir constantemente el ámbito de lo básico, según las circunstancias de cada momento, completamente, eso es pero bueno, podemos sobrellevarlo. Ojalá un día hubiera un consenso de verdad para reformar el título octavo. Volviendo a lo primero, yo, y esa frase es mía, por tanto denuncio que a mis compañeros les pareció bien. Llevo ya tiempo diciéndolo. Los problemas nuestros principales problemas, no derivan de una obsolescencia de la Constitución, no derivan de la letra de la Constitución, derivan de su inaplicación o de su inadecuada aplicación. ¿La Constitución acaso permite el reparto por cuota de magistrados del tribunal? ¡No! Ni la Constitución, ni siquiera la sentencia 118/1986, que ya dijo que si se repartían por cuotas políticas, eso sería inconstitucional. Pues bien, esa inconstitucionalidad se ha producido desde los años 80 hasta ahora. La Constitución viene a establecer derechos que no estén en la Constitución. ¡No! ¡No! El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, pero no su supremo dueño. Para establecer nuevos derechos está en la reforma constitucional. Por ejemplo, ¿verdad? La Constitución permite que en parte del territorio nacional no se cumpla la Constitución, las leyes ni las sentencias de los tribunales. No, si el Estado de Derecho está previsto en la Constitución, si todos han de obedecer la Constitución, si los jueces y tribunales y a su cabeza el Constitucional están para evitar que eso suceda, si los cargos públicos tienen que prestar juramento, promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pues mire usted, pues resulta que pasa, se incumple la Constitución. Nuestra Constitución permite el cesarismo dentro de los partidos o dentro del gobierno, o que el presidente del gobierno le dé una patada al Consejo de Ministros y diga, mañana aprobará esto el Consejo de Ministros. ¡No! Y así puedo seguir. Lo malo es eso, sí. Por eso
antes de reformar la Constitución, que algún día si se pudiera, pero en poco, en eso y poco más, en los demás está muy bien, pues vamos a intentar cumplirla. Y vamos a intentar que su Supremo Intérprete también la haga cumplir en estos nuevos tiempos. En España no ha sido ninguno de los regímenes que hemos tenido ha sido capaz de reformarse por sí mismo. Sí. Vamos a ver. Primero que tenemos ahí una excepción, pero una excepción enorme, que como excepción es tan gorda que casi vale por todas las reglas anteriores de las revoluciones. El paso del franquismo a la democracia. Fue un acontecimiento único, a mi juicio, ejemplar. Se pasó de una dictadura ya reblandecida en los últimos tiempos, pero formalmente con una dictadura, a una democracia sin derramamiento de sangre, sin ruptura formal, por tanto sin revolución, sino mediante evolución en la forma y ruptura en el fondo. Eso es, que fue lo que se hizo, la reforma como vía para la ruptura, o la ruptura mediante la reforma. Gradualismo y consenso fueron las dos llaves de la transición, gradualismo y consenso. Pero aparte de eso, es que nuestro momento constitucional es radicalmente distinto de los demás de nuestra historia pasada. Nosotros tenemos ahora un sistema que no se parece en nada a los sistemas constitucionales históricos españoles. Tenemos una constitución normativa que vincula a todos los jueces y tribunales y al Tribunal Constitucional y a los poderes públicos y a los ciudadanos. Y en consecuencia que prevé sus propios procesos de reforma. De manera que aquí, como en Estados Unidos, como en Alemania, que han reformado muchas veces su constitución, se han ido adaptándose, como en Italia, que también ha reformado más veces, como en Portugal. Ese sistema se conecta muy bien con la evolución, nunca con la revolución. Justamente lo que pretende el Estado constitucional democrático es acabar con la revolución. Y por tanto, regular jurídicamente, constitucionalmente, la evolución. Y eso hoy ha sido posible en la Alemania. Y yo quiero que sea posible en España. Yo quiero, no solamente creo, quiero. Lo que pasa es que, claro, con quererlo yo no arreglo nada. Pero es mi deseo. Porque si no, volvemos a la espiral de países inconstitucionales, que son todos aquellos que, no teniendo una constitución auténticamente normativa, lo que han tenido son revoluciones y golpes de Estado. Ojalá eso no ocurra aquí. Los mimbres nos la da la propia Constitución. Y ahora voy a lo último. No ya los de la deuda ya se dice en el libro, y yo comparto, porque las páginas de política económica, como las páginas jurídicas, están expuestas en un lenguaje sencillo que todos los autores de este libro estamos de acuerdo con él, hemos contribuido a él. No hay grandes, technicality, no hay erudición. Y se dice que uno de los problemas es la enorme deuda que tiene el Estado. Es un disparate. Y una fuente de irresponsabilidad, muchas cosas más. No, yo voy a la educación. Y no quiero abusar de ustedes, porque todo profesor tiene un defecto. Como le den un público, no se calla. Y yo aquí tengo un público amable y de amigos. Isaías Berlin, ese gran teórico ese gran filósofo político, Isaías Berlin, estaba dando una conferencia una vez en Yale, hace ya años, sobre, que es usted, un título
Dijo, es impropio, ¿verdad?, de una conferencia. ¿Qué es la democracia? Uy, se han escrito libros y libros y libros. Entonces explicó las generales de la ley y dijo dos cosas estupendas. Una fue, frente a los que piensan que en la democracia lo importante, lo más importante, lo único importante, perdón, son las instituciones, fíjese, que yo pienso que son importantísimas, porque piensan, dice Berlin, con toda razón, que las instituciones son las fortalezas del sistema. Yo les digo que no se olviden de algo, que las fortalezas resisten si la guarnición es buena. Qué bueno, sí, sí. Buenísimo. El elemento personal en las instituciones, la buena selección de los titulares de las instituciones. Y lo otro fue estupendo. Se les voy a contar una anécdota para que explicarles qué es la democracia, en qué consiste la democracia, cómo se mantiene la democracia. Dice, era muy frecuente en los años 30, 50, incluso 60, era muy frecuente en la vida, la alta sociedad, que el heredero o la heredera de un duque importante inglés, que tenía una casa en la campiña inglesa con 200 chimeneas, pero que estaba arruinado y que no podía casi ni mantenerla, pues contraía matrimonio con heredero o heredera de un gran millonario norteamericano, el rey del jabón, o el rey del petróleo, o el rey de los ferrocarriles, o el rey de no sé cuánto. Y se fundía la sangre azul con la sangre roja, uno llevaba dinero y otra llevaba la aristocracia. Y eso dio lugar a novelas, algunas deliciosas, hay una de Aldous Huxley preciosa. Entonces, dice, bueno, pues les voy a contar una anécdota real. La heredera del duque no sé cuánto, inglés, pues se hizo novia del heredero de un millonario norteamericano, muy bueno, importante. Entonces, los padres del hijo, del niño norteamericano, fueron a pedir la mano a Inglaterra, a la mano de la hija del Lord, y pues entonces los invitó a su casa en el campo, esas casas maravillosas, ¿verdad? Salen en las películas, en el campo, maravillosa. Y entonces, mientras están las señoras tomando el té, el Lord coge a su futuro consuegro y se lo lleva a pasear en el jardín. El jardín era inmenso, un jardín maravilloso, ¿no? Y le dice el norteamericano, mi Lord, ¿cómo hacen ustedes para mantener este césped que parece terciopelo? Y le contesta, muy fácil, mi querido futuro consuegro, 300 años de cuidados y riegos continuados. Dice Isaías Berlin, fin de la anécdota. Esa es la democracia, como el césped de los jardines. La savia le viene de abajo arriba, pero su mantenimiento, riego y cuidado, le viene de arriba abajo, a través de la educación, la democracia, y de la ejemplaridad por término medio de los líderes políticos y las instituciones. Si ese riego, educación y ejemplaridad se corta por un tiempo largo, se seca el jardín, se seca la democracia y después cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo, si es que se logra, hacerla revivir. Nuestra historia constitucional nace con un precepto que nace con la Constitución de Cádiz, uno de cuyos preceptos dice que se estudiará y se enseñará la Constitución en todos los establecimientos de enseñanza, desde la primaria. Bueno, eso no se ha hecho nunca, ¿verdad? Eso no se ha hecho nunca. Yo me refería a la educación en general, no solamente a la educación constitucional, pero bueno, entra dentro de la educación en general enseñar cultura política, constitucional, no partidista, que no debe entrar nunca en la escuela. Nunca. ¿Sí, no? Claro que sí, que es muy necesario que se enseñe el lenguaje fácil, accesible a los niños, a las niñas, en primera, en segunda enseñanza, como se llame hoy todos los ciclos, eso, por supuesto,
las bases constitucionales de la convivencia, los derechos fundamentales, el modo de ejercerlos, de defenderlos. Claro que sí, eso es muy necesario y debiera estar en todos los planes de estudio, siempre que no fuera sectario, sino constitucional, como dije antes. Consenso en lo fundamental, no sectario. Pero eso claro que sí, pero lo veo difícil, porque como nuestra educación está tan mal, pues entonces habría que, para hacer eso bien, habría que hacer otras muchas cosas bien. Pero eso es fundamental, ¿eh? Por eso quise terminar con la anécdota de Berlín. Un país sin educación suficiente está presa siempre de cualquier tirano, de cualquier demagogo. Siempre. Siempre. Termino con una frase en latín. Vigilantibus non durmientibus jura succurrum, de Marciano. Vigilando y no durmiéndose se defienden los derechos. Sí, señor. Una sociedad vigilante. Muchas gracias. Imaginaos esto, pero nosotros con 20 años, él con 30, yo con justamente 30, aprobar la y yo con Constitución. 30. Un verdadero placer, como habéis visto. Porque además hay una cosa que es que, en fin, Manolo es un ejemplo de eso, ¿no? Que es que las instituciones, es una cosa que hemos debatido siempre en la Fundación, las instituciones y las personas, que es más importante. Con las personas que las personas son importantes. Decía Tocqueville eso de los mores, las costumbres, los valores, son a veces más importantes que la ley. Manolo, que además encima fue miembro del Tribunal Constitucional, nombrado por un partido y tuvo lo que defender. No, partido en los gobiernos. Bueno, por un gobierno, pero que luego, efectivamente. Bueno, no sé muy bien. Bueno, no, perdón. Entonces sí había distinción entre aquel partido y aquel gobierno. Ha sido ahora cuando lo ha acaparado todo. Pues un ejemplo, porque hizo lo que tenía que hacer, y no es un maestro solo, sino que además es un ejemplo de esas mores, de esas costumbres, de esa forma de funcionar, y nos sigue encantando ahora y 43 años antes. Y dentro de 43 años seguimos. O sea que muchísimas gracias, bueno, porque además saber que encima acaba de ser operado hace poco. Pero no pueden conmigo, a mí. No yo que tengo un vicio, ya me quedan pocos. Uno es que casi todos los años voy al quirófano. Ya está. Y salgo mejor. Cada vez mejor. Gracias, Manolo.